Vamos a traer algunas noticias sobre el conflicto en Irán y después lo vamos a vincular un poquito con lo que estamos viendo en la Patagonia. Porque en definitiva estamos en tiempos globales y en esos tiempos globales los ecos de lo que pasa en Medio Oriente se reproducen en el resto del mundo. Nada de lo que pasa en el mundo nos es ajeno. A veces parece que no nos damos cuenta, pero bueno, evidentemente algunas decisiones del presidente de la Argentina han sido claves para traer, para instalar con más fuerza, porque ya hacía rato que lo venían empujando el conflicto de Medio Oriente en la Argentina. Nosotros mil veces lo hemos dicho, hemos sido una tierra de paz donde cualquier colectividad, sea su origen étnico, cultural, tenía una excelente recepción en la Argentina. Todos éramos iguales. A un argentino no se le ocurría discriminar a nadie por su origen étnico o religioso. Simplemente no pasaba. Hay un chiste, solo lo más que se podía hacer. Pero seriamente no había acciones acá, siempre y cuando en el barrio de Floresta crecieron juntos judíos y musulmanes, junto con los propios católicos, y eran amigos entre ellos. Hasta que algún sector decidió traer el conflicto de Medio Oriente y la brecha ya ven lo que está llegando, ¿no? Y tenemos mucho miedo de que esto no sea el final, sino apenas el principio de lo que se está generando. Y antes de empezar la charla en sí, una cosa más. Una cosa es lo que judicialmente uno puede demostrar. Tengamos siempre presente esto. Y otra cosa son los indicios políticos. Porque los organismos de inteligencia trabajan de otra manera. No, no intenten encontrar pruebas, que es lo que habitualmente se hace, como si estaríamos en un juicio, para saber qué es lo que políticamente va a pasar. Porque no funciona así. Porque si fuera así, nunca pasaría nada en el mundo. Y el mundo está lleno de acciones. Bueno, es clave entender los indicios políticos para entender a dónde vamos. ¿Qué pasó finalmente? Bueno, parece que hay novedades en Irán, de dos tipos. Trump está calculando si hace un golpe contra Irán o no, que obviamente yo volvería con la misma historia de Venezuela. Descartemos invasiones, no hay posibilidad de invasiones. Si hay un golpe es un ataque desde el aire, normalmente es eso. El problema, Venezuela no tiene la capacidad ni la determinación que tiene Irán, y eso tiene un costo. Entonces, se empezó un proceso de ablandamiento, un proceso que viene desde hace mucho tiempo, pero que ahora tiene una vuelta de tuerca nueva, tal vez preparando lo que debería ser una gran ofensiva, porque todo el objetivo es fracturar internamente a Irán. Hoy los países ya difícilmente sean invadidos. En una guerra como está sucediendo en Ucrania, esto es casi una excepción. Lo que habitualmente hace, sobre todo Occidente, es revolverlos desde adentro, es fracturarlo, es buscar las diferencias eh, que hay en cualquier país en el que ustedes vayan a poner la mirada, van a encontrar diferencias de grupos religiosos, de grupos étnicos, de grupos políticos. Según el país hay más de uno o más del otro, pero en todos lados hay un mosaico, porque las naciones tienen eso, y más cuando son naciones grandes. Entonces simplemente hay que poner la mirada sobre Irán, buscar las diferencias internas que hay, tratar de hacerlas explotar para que el país caiga en una crisis y ahí poner un gobierno favorable o simplemente destruir el país como han hecho en Medio Oriente. Para eso hay algo muy novedoso, es el uso de Starlink. Starlink se ha transformado en algo clave en las revoluciones de color. En las revoluciones de color y también ya en la propia guerra, ¿no? Se ha usado en Ucrania, se ha usado en Gaza, se usa en Irán, se usa en todos lados. Starlink funciona básicamente como un multiplicador organizativo, especialmente cuando el Estado acciona cortando las comunicaciones terrestres, entre ellos Internet. ¿Se acuerdan que antes los gobiernos te cortaban el acceso a las redes sociales, entonces evitaban que se publiquen y que se coordinen las acciones de protesta? Bueno, ahora eso se subsana con conexiones a Starlink. Desde Starlink el gobierno puede cortar internet terrestre, el que te llega a tu casa, pero vos tenés tu antenita en el techo y con eso vos podés hacerlo como tu antenita en el techo o tu equipo móvil. Claro,
Observado esto, la respuesta a la revolución que se está intentando hacer en Irán, básicamente un modelo que ya la CIA debería ir poniendo bajo la lupa, porque de tanto repetirlo ya es demasiado conocido, ya no sorprende a nadie y por lo tanto comienzan a llegar las respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, parece que esta capacidad organizativa fue hackeada por la capacidad rusa de guerra electrónica antisatélite, conocida como soft kill. Ahora vamos a ir explicando todo esto. Rusia posee sistemas diseñados específicamente para interferir los enlaces entre los satélites de la Tierra y degradar las constelaciones Leo, inutilizando de esta manera los satélites. Leo significa Low Earth Orbit, es básicamente los satélites de baja órbita que se encuentran entre 300 y 2000 kilómetros de altura sobre la Tierra. No son satélites grandes, sino normalmente son pequeños satélites trabajando en red. ¿Para qué sirve este tipo de constelación? Bueno, esto sirve para dar servicios de baja latencia y cobertura continua, como es la internet satelital, las comunicaciones militares, observación y seguimiento o enlaces redundantes en ocasiones de crisis. El sistema más conocido, pero China está trabajando en el suyo, Rusia también en el suyo, hay varios, la Unión Europea tiene otro. Más conocido, el más importante por mucho es Starlink, que usa miles de satélites de este tipo en vez de tener uno solo geoestacionario. Geoestacionarios son aquellos que están, ponerle a 30.000 kilómetros de la Tierra. ¿Qué característica tiene entonces esta red? Es muy difícil de destruir, porque son muchos. A diferencia de tener un puñado de satélites en órbita a los cuales se le puede apuntar, hay algunos misiles aptos para eso, hay satélites, cazasatélites, podríamos decir, hay varias técnicas que por lo menos se cree que se puede llegar a utilizar, nunca se utilizaron todavía. Estos son, entonces es muy difícil poder derribarlos a todos. Entonces, ¿cómo se intenta frenarlos? A través de las interferencias, el jamming, el spoofing, la guerra electrónica. Esto trabaja cortando la comunicación entre el satélite y la terminal terrestre. O sea, básicamente se interfiere, que era lo que estábamos diciendo. Ahí entra entonces en juego lo que es la guerra electrónica rusa, que es probablemente la más avanzada del mundo, que lo que hace en este caso no es arruinar el satélite, no le quema los circuitos, no lo desvía de su órbita, lo hace caer, nada. Simplemente lo que hace es romper la comunicación con un área determinada en la Tierra. Por eso se le llama soft kill. Los geoestacionarios, como decía, están a 36.000 kilómetros, son muy pocos, y son relativamente lentos y fáciles de apuntar, mientras que los LEO, como decíamos, son bajos, muy rápidos, tienen muchos nodos de concentración, por lo tanto son más resilientes, aunque son más vulnerables a la interferencia local. Rusia tiene un sistema que se llama Tirada 2S, que tiene amplia documentación por parte de fuentes rusas y de fuentes occidentales, con una función bastante clara, que es la de funcionar como guerra electrónica antisatélite de las características soft kill. Básicamente lo que hace es interrumpir las comunicaciones entre los satélites, especialmente los de órbita baja, los LEO. Esto se conoce, por lo menos públicamente, desde el año 2018, que fue cuando los presentó Rusia. Como decíamos, no derriba el satélite, lo que hace es cortar el enlace con la terminal terrestre, dejando por lo tanto al satélite vagando, pero inútil para los fines que el usuario quiere emplearlo durante el tiempo que dure la interferencia. Eso básicamente lo convierte en un sistema muy práctico porque es menos escalatorio. Es decir, si yo voy y le destruyo los satélites a Elon Musk, Estados Unidos puede reaccionar con una guerra. Si yo se los interfiero, estamos en una zona gris y Estados Unidos va a tratar de subsanar la interferencia, pero difícilmente vaya a una guerra. Es más difícil atribuir quién fue el que lo hizo, porque son ondas que surgen y no es tan fácil determinar y probar. Como decíamos, todos sabemos que fue Rusia, pero nadie puede probar lo que fue Rusia. Por eso en la introducción decía,
Ojo con lo que se puede probar en un juicio civil y cómo funciona el mundo de la inteligencia y el mundo militar aparte. O sea, acá lo que importa son los hechos que se hagan y los indicios apuntan a que fue alguien, pero bueno, tenés las pruebas materiales. Y entonces es ideal para el control interno, para la guerra híbrida, porque nos permite la negación de servicios. Básicamente lo que hace es una interferencia activa, que es lo que se conoce como jamming de los enlaces satelitales, suprime la transmisión de datos y con las estaciones en tierra, no genera basura espacial, porque uno de los problemas que hay es si yo destruyo un satélite, los restos del satélite quedan orbitando y pueden ser peligrosos para otros que no tienen nada que ver con la historia. Son reversibles porque cuando yo apago el sistema, simplemente el satélite se reconecta. Trabaja, según los rusos, en las bandas UHF, LS, C, Q y K. Y esto específicamente es apto para interferir los satélites tipo Starlink que trabajan en las frecuencias Q y K. El alcance que se calcula es de aproximadamente 100 kilómetros de diámetro. Es decir, yo instalo, por ejemplo, en la ciudad del centro de la ciudad de Buenos Aires, o en Caballito, que sería el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, un satélite o un equipo de estos, y simplemente dejo sin conexión satelital a todo lo que haya en 100 kilómetros a la redonda. Esto me permite entonces que distribuirlos en las grandes ciudades donde se producen las protestas e incomunicar a los activistas. No solo los incomunico, sino probablemente con otros sistemas pueda triangular y localizar las antenas de recepción de estos equipos. Es decir, que es lo que está haciendo hoy las fuerzas iraníes, identificando a aquellos que usan Starlink y capturándolos como agentes extranjeros. Por eso están empezando a enganchar a los agentes extranjeros. Porque, y acá es donde yo creo que a veces no debería hacer falta explicar estas cosas porque se supone que estamos hablando a un nivel analítico serio, pero igual voy a hacer una pequeña explicación que tiene que ver con que no es posible creer que los equipos que actúan para reprimir protestas o para incentivar protestas sean espontáneos. Porque ayer ya hablaba como se veía que abrían fuego con armas automáticas. Y también cualquiera sabe que no cualquiera tiene un equipo móvil de Starlink en la calle para coordinar protestas. Si hay una protesta masiva y con estas características y andás con un equipito de eso, y es altamente probable que vos seas un agente extranjero. Y es bastante lógico que intervengan las fuerzas de seguridad, te detengan y mínimamente averigüen quién sos y qué estás haciendo. Y si resulta que tenés nacionalidad de otro país, el cual además es hostil con vos, o sos un mercenario conocido, del cual ya se tienen registros de tus actividades, bueno, termines detenido. Eso es lo que está pasando hoy en Irán. Este sistema básicamente ha sido facilitado por Rusia, sirve para una defensa puntual, como decíamos, para este tipo de interferencia, de la misma manera que también sirve para la guerra. También se ha usado en Ucrania y en otros lugares donde el enfrentamiento es de corte militar directo. Y esto es clave, ¿por qué? Porque las revoluciones actuales, las primaveras de color, la revolución de color, las primaveras árabes, todo ese tipo de cosas, se hicieron en base a la acción de la comunicación. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Se genera primero el malestar en la sociedad a través de activistas, a través de sanciones, a través de presiones políticas, a través de sabotajes y demás. Si a vos te corta la luz, te sube el precio de las cosas, si te bloquean un viaje que tenés que hacer al exterior por alguna razón, si te falta un medicamento, el mal humor social empieza a crecer. Sobre eso yo te pongo en el campo gente que empieza a decir esto es culpa de este gobierno. Bueno, el clima se va poniendo cada vez más espeso, sobre todo cuando hay apoyo del exterior y hay mucho dinero para comprar voluntades. Eso luego va a ser estructurado en forma de red y es lo que va a generar las protestas espontáneas que decimos. Cuando baja la orden, a los cientos o miles de activistas colocados dentro del país como topos,
para que salgan todos a la vez y comiencen a arrastrar a la gente que tiene a su alrededor. Entonces la gente molesta, que sale a protestar muchas veces pacíficamente y con razón desde su punto de vista, sin entender el cuadro general de por qué el país está donde está, sino simplemente sabe que no le alcanza la plata, sabe que hay inflación, sabe que le falta un bien esencial, sale a la calle y estos activistas se transforman, con la llegada generalmente del exterior de otro tipo de mercenarios, en grupos de choque. Son los que después están con las capuchas, abriendo fuego, y que juegan un doble juego. Atacan a las fuerzas propias y a las ajenas. Es decir, lo que vimos en el Euromaidán suele ser la mecánica. Abro fuego contra las fuerzas del Estado para incitarlas a que repita, para que incitarlas a que repriman, y por otro lado abro contra los propios manifestantes. ¿Por qué? Porque de esa manera le echo la culpa de la represión a las fuerzas de seguridad. Y después me siento a ver cómo se arma el lío generalizado, al cual le estoy insuflando combustible constantemente. Esto fue la técnica que se usó en Ucrania para tomar el poder y esta es la técnica que habitualmente se usa para desestabilizar las naciones hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia dice, bien, entonces, ¿cómo podemos neutralizar este proceso? Cortamos la comunicación, impedimos que ese agente extranjero reciba fondos del exterior, reciba instrucciones del exterior, coordine con otros pares las acciones que va a hacer, y esa desorganización, además de permitir ir cazándolos a través de ubicarlos porque tienen determinados tipos de armas o equipos de comunicaciones y demás, permite que las fuerzas del Estado puedan hacer una represión y vuelva el país al orden. Nunca se trató de algo espontáneo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que a veces a la gente le cuesta entender. El pueblo sale y protesta. El pueblo sale y protesta porque alguien genera condiciones para que salga y protesta y después esa misma protesta la canaliza hacia acciones violentas. Y el pueblo va. Pero el común de la gente no va a agarrar un arma automática, el común de la gente no va a usar un lanzallamas improvisado, el común de la gente no va a usar explosivos, el común de la gente no tiene acceso a Starlink. Ese es el problema. Entonces lo que hizo Rusia fue facilitarle a Irán equipos para romper el nexo de las protestas. Estados Unidos, Occidente, Israel apostaron a Starlink como herramienta, como infraestructura privada, porque además es privada, lo cual la pone al margen de determinadas acciones, como estructura privada que no permite que sea atacada, pues sería atacar a una empresa, es más complicado que si fuera una herramienta militar. Esa cosa gris se vio en Ucrania durante mucho tiempo, y Rusia optó por responder con inteligencia. En lugar de ir y derribar los satélites o mandar tropas, como hubiese hecho en su momento hace décadas, mandar tropas, mandar tanques, simplemente, porque son civiles, lo que hizo fue cortarle la comunicación y eso ahogó las protestas, o está empezando a ahogar las protestas, para hablar con más corrección. El resultado entonces es que esa constelación de satélites líos, que era resiliente a un ataque de misiles por parte de Rusia o Irán, porque no se pueden derribar miles de satélites, terminó siendo vulnerable a la guerra electrónica local bien aplicada, estratégicamente aplicada, y esto es el fruto de una doctrina rusa de la última década. Su empleo en Irán entonces no solo tiene que ver con las versiones que circulan en Internet, sino es absolutamente factible. Tirada 2 no va a ganar solo la guerra, no solo va a cambiar el resultado político, pero sí va a cortar el oxígeno organizativo a los servicios de inteligencia que están operando, apoyándose en comunicaciones satelitales. Rusia entonces asiste a Irán, y muchos decían, ¿qué hace Rusia? Bueno, ahí tiene la respuesta de Rusia. Rusia acaba de responder. Aparentemente ha habido una llamada de Shoigu ratificando a su par iraní lo que estaba sucediendo.
y que entregaban estos sistemas urgentes, y esto fue, bueno, tal vez lo que haya demorado unos tiempos hasta que ahora empiezan a verse los resultados. Rusia, algunos dicen, salvó a Irán de una revolución en 48 horas. Yo creo que tampoco era para tanto. Creo que una protesta que sí, pero que sí iba a ser bastante más molesta de lo que terminó siendo, iba a complicar bastante más a Irán de lo que lo terminó sucediendo. Tal vez es un poco exagerada esa afirmación, pero sí indica que hay un compromiso ruso serio, y que no siempre la solución es mandar tropas burdamente. Hay otros sistemas mucho más efectivos. Y vuelvo a decirle, esto es para aquellos que decían qué hace Rusia y qué hace China. El juego a veces no es tan visible, pero eso no quiere decir que no estén haciendo nada. Y eso también muestra una diferencia entre la determinación de Irán y Venezuela, y por eso una respuesta distinta de Rusia o de China en Irán que en Venezuela, porque en Irán está la voluntad de resistir, en Venezuela por lo visto no había demasiada voluntad en ese sentido. Y ahí empezamos a ver esas evidencias que empieza a mostrar el gobierno iraní, deteniendo agentes extranjeros, identificándolos, mostrando los equipos, las armas y las acciones que han hecho, que tiene que ver precisamente con eso, con ese proceso de destrucción de la infiltración de agentes extranjeros masivas que se produjo, y demostró también que Irán tiene capacidad propia de represión, infiltración y de control social. El bloqueo de las comunicaciones es un factor, no es el único factor que ha jugado, pero es algo muy importante. Y sobre esto ha aparecido también noticias de los Estados Unidos, de Wall Street Journal y de Sky News, que hablan de la preocupación de Donald Trump, quien habría citado a Elon Musk, y han discutido sobre por qué razón Starlink no podía ofrecer el servicio en Irán. Occidente entonces de alguna manera reconoce que tiene un problema con este tema y básicamente termina de cuadrar esta historia generalizada. Como enseñanza de esto podemos extraer que la guerra electrónica reemplazó el golpe clásico. Ya la cuestión es diferente, ya no vemos la entrada de tanques por las calles, se empieza con la comunicación, se empieza con el bloqueo, se inventa, y cuando se hace una revolución se funciona de esa misma manera. Se empieza tomando el control de las comunicaciones, se genera una narrativa alrededor, siempre va a acompañar la narrativa a esto para validarlo, se fragmenta al enemigo y finalmente recién ahí es cuando viene la fase de colapso o represión. En este sentido, Irán funcionó como un laboratorio y Rusia mostró su capacidad de respuesta indirecta sin una intervención militar visible. Eso es lo importante. Las revoluciones teledirigidas cada vez necesitan más de infraestructura privada en Occidente, y por lo tanto, cuando esa infraestructura falla, todo se derrumba como un castillo de arena. ¿Qué pasó finalmente en Irán? Bueno, parece que en las últimas 48 a 72 horas están mermando las protestas. Hace 2 semanas era mucho más fuerte lo que estaba sucediendo, y a partir de las limitaciones de las comunicaciones que hemos visto, esto empezó a ir cediendo. Hay una serie de eventos que van verificando esto, que hay un descenso del ritmo de las protestas, y que por ahí nos apuramos en decir, bueno, finalmente se desinfló todo, pero empieza una reacción. Ha habido masivas contramarchas de los adherentes al gobierno actual que han salido a las calles indignados porque estas revoluciones también tienen siempre como objetivo el ataque a símbolos, y se han dedicado a quemar cientos de mezquitas. Por supuesto, esto, quemar cientos de mezquitas y matar gente de seguridad, no cae bien en la población en general, que ahora reacciona y llena las calles en favor del gobierno iraní. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una especie de reacomodamiento, la represión
se comienza a instalar. Represión no es ni bueno ni malo, es una calificación de un acto. Un gobierno reprime una protesta, puede tener razón o no en reprimirla, y la puede hacer de una forma u otra. Bueno, esta represión está siendo exitosa, la ha acompañado con algún tipo de reformas económicas, más ajustar el control informativo, y todo hace pensar que la desestabilización va a ir cediendo con el paso del tiempo. Por eso es el momento para que Israel, apoyado por Estados Unidos, realice un ataque contra Irán, contra un Irán todavía conmocionado, medio groggy por la magnitud de las protestas. Es un arma de doble filo, este hecho, porque también se puede considerar que esto puede estrechar las filas nacionalistas. Ojo con eso, porque hay mucha gente que tal vez queda en una posición más o menos neutral, que no se interesa tanto por la política, pero ver las banderitas israelíes detrás de las movilizaciones, no sé si es una buena idea. A ver si se entiende ese tema. Entonces, vemos ahora la acción de Trump, presión militar, presión económica redoblada. No sabemos si va a dar el paso de un ataque. Vuelvo a insistir, si hace un ataque, para mí va a ser un ataque de misiles, como hizo la otra vez, se va a proclamar ganador y otra cosa. No veo capacidades de Estados Unidos para tratar de hacer una invasión armada a Irán. Y es más, tiene mucho para perder, porque Irán hasta ahora viene contenido, pero Irán puede hundirle algún buque y vamos a hablar de otra cosa entonces. Y además consideremos que tampoco Irán, tampoco Estados Unidos, si le hunden un buque, tendría aval internacional para usar sus armas nucleares. Usar sus armas nucleares implica que otros países puedan ayudarlo. Generalmente hablan de, bueno, que China o Rusia va a dar las armas nucleares, y lo que muchos se olvidan es que Pakistán es islámico, tiene armas nucleares, y por lo menos voces aisladas, no oficialmente, pero voces aisladas dentro del Congreso pakistaní han dicho que ellos van a enviarle armas nucleares, van a usar las armas nucleares para proteger a Irán si era necesario. Entonces, el tema de no meterse en una guerra nuclear también corre para Estados Unidos, porque se puede armar un efecto en cadena muy grande. Por lo tanto, bueno, hay que circunscribirse a una guerra convencional, y en esas condiciones Estados Unidos no está bien parado para enfrentar a Israel, perdón, a Irán. En todo esto, bueno, no podemos negar, por lo menos políticamente, porque volvemos siempre al mismo problema cuando se toca el caso de Israel. ¿Qué pruebas tenés? Yo no tengo ninguna prueba, no tengo ningún documento que venga y que diga Estados Unidos está chantajeado por Israel. Estas son evaluaciones de corte político que hacemos constantemente con todos los países del mundo, pero cuando lo hacemos con Israel empieza la cuestión de si esto es antisemitismo. No, no es antisemitismo, es una descripción que hacemos con Israel como haríamos con cualquier otro país. Israel tiene una evidente capacidad de lobby sobre Estados Unidos y está ahora presionando para que Estados Unidos apoye la represión en Irán y sobre todo apoye una incursión militar israelí, que, volvemos a lo mismo, solo puede tener como objetivo la desestabilización iraní. Solo puede apuntar a que Irán se desestabilice y que venga otro gobierno. Lo del Shah es una payasada de Occidente. Creo que seriamente nadie en Irán considera al Shah como una figura convocante. Y también empezamos a ver que esa historia de que el Ayatollah Khamenei se iba a refugiar en Rusia era otra cuestión más de la propaganda occidental que advertimos, pero bueno, mucha gente todavía la cree. Trump está haciendo un juego que hay que analizarlo con cuidado, porque no sabemos bien exactamente qué es lo que piensa hacer. Por un lado, aumentó la presión con medidas económicas, con sanciones y demás, pero también se sabe que hay canales de comunicación abiertos con Irán, porque los propios estadounidenses lo están diciendo. Claro, ellos venden otra versión, dicen, bueno, los iraníes dicen eso públicamente, pero en privado nos están diciendo otra cosa. ¿Cierto? No lo podemos saber. Probablemente algo de cierto haya, porque siempre hay dobles canales. Eso era lo más grave que decían los rusos que les había pasado con Biden. Hoy y siempre, a pesar de la discusión que hay entre Estados Unidos y Rusia histórica,
siempre había canales importantes que en caso de una crisis se puedan apelar para que esto no vaya a una guerra nuclear. Con Biden se habían cortado, no había diálogo real a ningún nivel. Y ese era el gran problema que asustaba a Rusia, porque decía, vamos a una guerra en serio, porque no hay con quién hablar. Bueno, ahora parece que Trump tiene canales abiertos con Irán, y entonces hay que ver a qué está apuntando. Porque ¿cuánto puede sostener la presión? ¿Cuánto la puede sostener Israel? ¿A qué apunta en el fondo Israel? Porque vuelve a hacer un ataque. Irán va a responder de la misma manera que antes. ¿Y qué hacemos? Porque Irán no se está desestabilizando. Israel puede terminar destruido en este proceso. Israel es como está jugando a todo o nada. Y además hay que ver algunas otras cuestiones. Irán es algo clave para Rusia y para China, porque por ahí pasan las terminales de la ruta de la seda, porque por ahí está el proceso del corredor del Caspio, que también pasa por Irán, y porque hay algunas cosas raras, ¿no? Arabia Saudí. Arabia Saudí ha firmado un acuerdo con Irán. Muchos pueden decir, bueno, sí, pero fue circunstancial. Un acuerdo presionado por quién? Por China. Entonces la idea israelí y estadounidense de aislar a Irán cada día es más débil, porque hasta socios históricos israelíes, como es el caso de Irán, de Arabia Saudí o de Turquía, están flanqueando. Erdogan tiene muchas presiones internas y está viendo que es más negocio ponerse en contra de Israel que a favor. Y además porque empiezan a vislumbrar que Israel se está metiendo en un camino que no tiene soluciones. En el caso de Arabia Saudí empieza a girar de a poquito hacia China, a vender su petróleo en yuanes. Entonces ya no es que hace lo que quiere Estados Unidos, Arabia Saudí. Hay que negociarlo. Y muchos dicen, bueno, no podés confiar en Arabia Saudí, no podés confiar en Erdogan. Sí, eso es cierto, pero hasta hace poco tiempo atrás eran aliados firmes de Occidente y de Israel. Y hoy ya no. Justo estábamos entrando en uno de los costos que tenía que afrontar el Estado de Israel es el reputacional. Hay una caída global de la imagen de Israel acelerada. No lo digo porque sí, sino me baso en algunos datos públicos. Por ejemplo, hay encuestas de Pew, la primavera del 2025 en 24 países, donde llegan a la conclusión que la mayoría de esos países tienen una imagen negativa o más negativa que positiva, alrededor del 62% negativo de los países medidos. Con más precisión, en Estados Unidos, según Pew, en el 2024 tiene un 53% de visión desfavorable. Y uno debería preguntarse, y estas son las cosas curiosas, ¿no? ¿Por qué razón el lobby es tan poderoso si ya más de la mitad de los estadounidenses no quiere ir a Israel? Es una cosa llamativa, ¿no? Porque no es que la opinión pública está a favor, la opinión pública ya está en contra y sin embargo no pasa nada. En el 2022, 2 años antes, era el 42%, perdió 11 puntos en 2 años la imagen de Israel. En Europa Occidental la cosa no es mucho mejor. Aproximadamente en 6 países entre el 12 y el 26 de mayo de este año, en 6 países cayó la imagen favorable de Israel, o sea, se mantiene entre el 13 y el 21%, contra un 63 a un 70% desfavorable. En Alemania, el récord entre lo que tiene el pensamiento en contra de Israel, de favorable a Israel y favorable es del 44%, o sea, un 44% más tiene pensamiento desfavorable. En Francia 48, en Dinamarca 54, en Italia 52, en España 55 y en el propio Reino Unido el 46%. Es la diferencia negativa que tienen. Esto no es gratuito, empieza a plantearse en otros lados. ¿Qué pasa en las votaciones internacionales? El 12 de junio del 2025, la Asamblea General se votó por la cuestión de Gaza, 149 votos a favor de la posición palestina, 12 en contra, entre ellos el nuestro,
y 19 abstenciones. Esto no obliga a que el Consejo de Seguridad haga algo, pero es un termómetro porque indica que 149 países están exigiendo la liberación del cese del fuego, del el cese el fuego y la liberación de los rehenes y la ayuda, o sea, no a favor de la posición israelí. En lo que tiene que ver con la judicialización, la Corte Internacional de Justicia tiene un caso, Sudáfrica versus Israel, por el tema de Gaza. La Corte indicó medidas provisionales y luego las reafirmó o modificó en órdenes sucesivas, incluyendo la orden del 24 de mayo del 2024. Bueno, obviamente Milei y el propio Trump están en contra de esto, es una de las pocas cosas que ha hecho bien esta Corte. La Corte Penal Internacional habla de documentación del propio tribunal que da por existente órdenes y actuaciones sobre órdenes de arresto, sobre Netanyahu y sobre Galant. Básicamente entonces cada viaje eh, del Estado de Israel pasa a ser un problema político y legal y que muchos países no lo quieren porque es un problema técnico que prefieren que no aparezca ningún israelí por acá. Bueno, esto obviamente en la Argentina no se habla. La Unión Europea también ha sancionado individuos y entidades ligadas a violencia de colonos y bloqueos de ayuda a Gaza bajo su régimen global de derechos humanos. La Comisión Europea el 16 de septiembre del 25 propuso suspender concesiones comerciales a Israel y sancionar a los ministros extremistas, colonos violentos. Es muy interesante, ¿no? Porque se hace un esfuerzo, pero es sancionar a un ministro. Si otro gobierno haría eso, se sanciona al país entero con todo el gobierno. Y acá no, hay un ministro que se nos fue un poquito de boca, vamos a ver si le tiramos de las orejas. En enero del 2026 se espera un reporte sobre los problemas en el West Bank, criticados por gobiernos y ONG que comprometen la continuidad territorial palestina, que esto también alimenta el frente en contra de la guerra. Es decir, básicamente el indicador del desgaste es enorme. Hay problemas con la imagen pública, hay problemas en la ONU, hay problemas en las cortes internacionales, hay problemas con Europa, hay problemas con el West Bank. En todos lados tienen problemas. Y sobre eso viene algo nuevo, o no tan nuevo, que también estaba incluido en el título, y que vamos a ser muy cuidadosos para hablar. Patagonia, incendios e israelíes en medio. Es un tema de resbaladizo, es un tema complicado. Hubo, cierto, grandes incendios en la Patagonia, en Chubut. Hubo problemas porque el presidente aliado del sionismo israelí, Javier Milei, decidió hacer enormes recortes presupuestarios y en principio parece que no habría forma de combatir el fuego. Además, el mismo presidente está vetando la posibilidad de prohibir cambiar el destino de los campos, por lo menos eso es lo que aparentemente se entiende de sus resoluciones. Ha habido denuncias en redes, múltiples denuncias en redes, que atribuyen la autoría a ciudadanos israelíes de los incendios. Marcela Feudales hizo eco de eso, fue el video que pusieron al principio, pero luego tuvo que salir a pedir disculpas por haber dicho lo que dijo. ¿Qué sabemos en concreto? Bueno, hay una fiscalía en la Patagonia que descartó que sean mapuches o israelíes los que hayan provocado los incendios, porque son versiones sin pruebas, según ha dicho el fiscal a cargo, Carlos Díaz Meyer de Lago Pueblo, que sostuvo además que la causa investiga que el fuego fue provocado por acción humana y para la fiscalía con indicios de intencionalidad. Esto es importante, o sea, acción humana y hay indicios de que esto fue hecho a propósito, no fue que hicieron una fogata y se les salió de control. Pero descartó, porque dice que no hay elementos en el expediente para vincular el fuego con comunidades mapuches o israelíes, que es lo que se está extendiendo viralmente.
Es decir, esto fue a propósito, dice la fiscalía, pero eso no implica que lo hayan hecho mapuches o israelíes. Y esto es lo que produce la confusión. Porque en los medios y en las redes se mezclan varios planos. El humano contra el accidental, como origen, la modalidad, que sea intencional o negligente. No es lo mismo que hago una fogata y se me sale de control que traigo combustible para hacer un incendio. ¿Y quién lo hizo? Si es una persona individual o un grupo. Según la fiscalía, tiene elementos en los dos primeros, pero no puede tener probado quién fue el que materialmente lo hizo. Ahí es donde encaja la cuestión y el problema con Feudale, que repitió la versión de dos israelíes. Y esto entonces refuerza la imputación como operación mediática más que como dato judicial. Bien, vamos por partes, no se me impacienten. Hoy lo más sólido entonces es decir que hubo intencionalidad que está bajo investigación, creemos que está bajo investigación, por lo menos eso se supone, y que hay una operación mediática de atribución. Pero lo que no se puede decir es que fueron israelíes como un hecho. Ahora voy a explicar por qué. Una cosa es un turista imprudente, que casualmente tal vez sea israelí, y otra es que Israel como actor estatal haya hecho esto. Y ese es el problema de mezclar las cosas cuando uno hace una catarsis política sin tener en cuenta que la respuesta va a ser judicial. Circulan videos en redes y notas que muestran turistas extranjeros haciendo fuego y siendo inclipados o echados inclusive por los vecinos en zonas turísticas como el Chaltén o en el Parque Los Glaciales y otros puntos, ¿no? Pero lo que no podemos afirmar entonces es que hayan sido israelíes, aunque sí pudo haber sido un turista imprudente que haya hecho esto. ¿Se entiende la sutileza? Pudo haberlo hecho por imprudencia, por hacer una fogata en una zona prohibida o por una conducta ilegal, como sería encender fuego donde no se puede. Pero esto no prueba que esa fogata, yo le digo lo que va a decir el fiscal y lo que van a decir las organizaciones judías. Esa fogata, no está probado que esa fogata sea el foco inicial del incendio que devastó miles de hectáreas, ni que haya una coordinación entre los distintos actores, por ahí fue casualidad que a todos justo se les prendió fuego a la vez, ni que sea una operación estatal, es decir, que los haya mandado el Estado de Israel a hacer esto, por ahí se les ocurrió a ellos por sí mismos, ni siquiera que la nacionalidad real de quienes aparecieron ahí, que se identificaron eh, como israelíes, lo sean. O sea, solo tenemos indicios, el idioma, el look, la mochila, pero nadie constató la identidad real de este hombre. Eso es lo que nos están explicando. En términos forenses, para vincular el video se necesitaría la geolocalización exacta, para eso hay que investigar, la correlación con el foco, cuál es el punto de inicio peritado, para eso hay que investigar, la cadena de custodias, es decir, quién firmó, cuándo, si se editó o no se editó, para eso también hay que trabajar, y luego una prueba material de combustibles, rastros, testimonios que a juicio de la justicia sean consistentes. Sin eso, el video es solo un indicio, no una prueba judicial. Entonces, la hipótesis de un ex miembro de la CFDI con una mochila por la Patagonia solo expresa un clima cultural existente, pero en este caso concreto la Fiscalía lo descarta como línea de investigación. Por lo menos eso es lo que ha dicho públicamente. Esto no demuestra que no haya sido así, demuestra que la Fiscalía considera que hoy no hay elementos para pensar que haya sido así. Eso es válido como crítica política mediática, pero claro, hay un sesgo en cómo se construye esta historia, ¿no? Y esto es lo más interesante. A ver, hay algo que es evidente, que es la doble vara con las versiones. Básicamente hay una doble vara que cambia los estándares probatorios según sea el origen de cada uno. Hay una simetría
asimetría discursiva en cómo los medios y los voceros tratan las acusaciones según sea el grupo involucrado en el hecho. Una crítica a Israel no es antisemitismo, son cosas distintas, aunque a veces, yo diría la mayoría de las veces, en los medios de comunicación se mezcla a propósito. Y no solo en los medios de comunicación, a veces organismos que pertenecen al Estado mezclan estos conceptos y uno se pregunta bien por qué lo hacen, porque hay gente muy preparada y que sabe lo que está haciendo. Es interesante entonces, clave, podríamos decir, investigar en forma rigurosa, investigar las conductas de los individuos. No nos importa si son israelíes, si son iraníes, si son árabes, si son argentinos, si son chilenos, no importa. Sí a todos igual. Entonces, y de acá es lo que preocupa, es que no se pueda mencionar algunas nacionalidades porque eso se considera antisemitismo. Y de esa manera se cercena la posibilidad también de investigar, porque se cree que eso es atribuir colectivamente a los judíos o al Estado de Israel sin evidencia y en base a estereotipos. Pero claro, hay un problema. ¿Qué pasa? Si yo invierto el razonamiento, resulta que si es israelí, no se puede investigar. ¿Por qué? Ese es el problema. No los investigamos por ser israelíes. Investigamos el hecho, pero que no sea un obstáculo que sean israelíes. Si son israelíes, son israelíes. ¿Cuál es el problema? Y si eran bolivianos, eran bolivianos. Y si eran estadounidenses, eran estadounidenses. ¿Cuál es el problema que no se puede investigar y que solo es antisemitismo? Si hubiese sido, no sé, venezolano, no lo investigarían. Hagamos un ejercicio de imaginación. Es un iraní, dos iraníes los que se sospechan. Hablan en persa. Hay muchos iraníes en el sur. Hasta los carteles están escritos en persa. Y se prende en fuego esto. Y encuentran un documento viejo de hace más de un siglo atrás que dice que, bueno, tal vez un lugar para sentarse los persas hubiese sido la Patagonia. ¿Qué harían los medios de comunicación con esto? Encontrar a los iraníes haciendo una fogata en el lugar del incendio. Y los vecinos los echan y dicen, acá los iraníes están prendiendo todo fuego. ¿Qué pedirían los periodistas del establishment? ¿No pedirían acaso que se investigue hasta las últimas consecuencias? Encarcelar a todo, hagamos una guerra contra Irán. Son capaces de pedir esas cosas. ¿Y por qué ahora cambiamos la vara? Ese es el problema de la doble vara. Yo no tengo ninguna duda que si eran iraníes sería un escándalo mediático y habría protestas en los organismos internacionales de la Argentina, los políticos, el gobierno, todo el mundo estaría interesado en esto. Pero resultó que tal vez sean israelíes. Entonces, preguntar sobre la nacionalidad o sobre las intenciones políticas que puedan tener es antisemitismo. ¿Se entiende el punto al que voy? ¿Por qué la doble vara? Yo no digo investiguemos a todos por igual. ¿Por qué tenemos una doble vara? Básicamente lo que termina pasando es que se intenta elevar el costo reputacional para investigar cuando la investigación puede rozar los intereses de Israel o de algún ciudadano de ese origen. Pero si el ciudadano es un musulmán, es un árabe, es un persa, se pide máxima severidad. ¿Esto no es un doble estándar mediático? ¿No es una licencia entonces para acusar gratuitamente a algunos y a otros darle carta blanca para que hagan lo que quieran? Total, nunca los vamos a acusar. Necesitamos un mismo estándar probatorio para todos. Yo creo que no estoy violando ninguna ley al decir esto y no es ningún discurso de odio. Estamos pidiendo igualdad, gente. Igualdad. Hay un video viral, es un indicio, investiguemos el indicio. No hay ninguna sentencia, nada. Pero ¿por qué no lo investigamos? ¿Por qué nos plantamos en esto es antisemitismo y miramos para otro lado? La verdad, tenemos que entender también que las investigaciones pueden estar politizadas, por supuesto. Todos sabemos que la política en todas partes del mundo se cuela en los estrados judiciales. ¿Por qué en este caso no se puede pensar? No estamos diciendo nada, solo pensar, no, porque según nos dice feudales generamos odio y esto es el preludio de la violencia. Muchachos, esa es la historia de la humanidad, investigarla, intentar investigar las cosas, llegar a buscar responsables.
Y no siempre esto es el problema de la violencia. A veces pasa lo contrario. Evita la violencia. Y eso deberían saberlo. Porque una justicia clara y transparente que juzgue a los verdaderos responsables y que esto lo podamos ver todos, nos da mucha más confianza en el sistema. Ahora, cuando el sistema nos dice no, por acá no vamos, porque no vamos, y se oscurece un poco el panorama y la ciudadanía pierde marcos. Entonces, está muy claro, vamos a separar el individuo del Estado y de la comunidad. Esto lo pudo haber hecho un turista israelí, pero eso no significa que los israelíes o que el Estado de Israel sean los que ordenan hacer esto. Maravilloso. Pero sí que pedimos que se investigue, que se hagan pericias, geolocalizaciones, se busquen testigos, se vea la cadena de custodia, se hagan las imputaciones que corresponden sin mirar a quién. Y no atribuir al racismo o al antisemitismo a cualquier cosa. No a la culpabilización por identidad, de la misma manera que no a la inocencia por identidad. No sos ni más ni menos culpable por tu identidad. Esto deberíamos ya saberlo, y esto implica otros colectivos también. Acá no es el yo te creo hermana, por eso decíamos yo te creo hermana no puede ser. Decíamos hay que investigar. Siempre el problema es yo te creo y no puedo investigar porque alguien se ofende. ¿Cómo es eso? Y la igualdad ante la ley y el derecho a la inocencia, porque apliquémoslo. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero eso no implica que no se puede investigar, porque si no, no vamos a investigar nada. Básicamente lo que hay es una doble vara obscena. Si se sospecha que es árabe, que es persa, que es musulmán, se pide un castigo ejemplar con pruebas muchas veces livianas, titulares grandilocuentes. Ahora, si el sospechoso es israelí, la cosa cambia de sobremanera e investigar para hacer un delito de odio. Pero investigar no es odiar, investigar es aplicar un mismo estándar a todos. El truco es muy viejo. Blindamos con un tabú moral a algunos y condenamos a otros por un prejuicio automático. El problema es, nos están aplicando este razonamiento y nos dicen, no, no, pero la visión que son de este grupo étnico de ustedes es porque tienen un prejuicio peligroso. Ok, nuestra respuesta es, me parece que hay un prejuicio del mismo tipo hacia otro grupo que funciona como un halo de protección hacia el primero. ¿Por qué no investigamos a ver quién tiene razón? Ni linchamiento mediático, ni inmunidad por identidad. Investiguemos.